Les doy la bienvenida a esta nueva sección de gráficos extremos. En el video de hoy, juegos de Xbox original que parecen de 360 o PS3 también. Monstruosidades gráficas que harán un deleite en tus ojos. Número 5, comenzando con el que ves en pantalla, el Black. Y qué mejor juego para empezar este video. Uno de esos juegos a día de hoy hermosos y llenos de nostalgia. Un juego que necesita un remake urgente. Un juego que pone los límites gráficos en otro nivel. ¿Qué se puede decir este juegazo revolucionario en su época? Es impresionante decir que salió en el año 2006, uno de los mejores gráficos de PlayStation 2 también. Sí que parecen de otra generación, con una increíble adrenalina, explosiones y partículas por doquier, impresionantes efectos de destrucción en tiempo real, entornos que se desmoronaban frente a nuestros ojos durante las intensas batallas, roturas de objetos, escombros volando, paredes agrietándose, todo colapsaba entre una amalgama de efectos impresionantes. No eran animaciones predefinidas ni secuencias de eventos pregrabadas, sino que se generaba a medida que interactuábamos con el entorno. Las luces y las sombras que se ajustaban de manera muy realista según la ubicación y las fuentes de luz. Este juego tenía un trabajo muy minucioso en cuanto a la atmósfera, como de niebla y polvo humeante, creando una sensación de caos permanente. Estas partículas de polvo se elevaban en el aire y se dispersaban. Los efectos de explosiones en Black también eran impresionantes. Por ejemplo, cuando ocurría una explosión, se generaban ondas de choque que se propagaban en el entorno, objetos cercanos que eran sacudidos y arrojados por la fuerza de esta explosión, afectando a los enemigos cercanos, causando daños ambientales, en fin, efectos visuales muy intensos que dan un componente muy emocionante y nunca visto en la época. Black fue un juego que aprovechó muy bien las capacidades de la Xbox original, un juego muy inmersivo que nunca me voy a cansar de jugar. I'm going in. Negative. Hold your position, Bravo. Número 4. Splinter Cell Chaos Theory. Si fuiste feliz jugando la versión de PlayStation 2, está muy bien, pero la versión de Xbox sí que hacía explotar la consola. Para mucha gente la mejor versión está aquí. Quiero destacar los gráficos hermosamente detallados, el faro, el carguero oceánico, las calles de Seúl, la casa del té japonesa, son muy creíbles a nuestros ojos. La verdad que los movimientos de los personajes tienen un realismo brutal. Las famosas gafas de visión nocturna también están muy logradas en esta versión. Quiero destacar las cinemáticas de este juego, visualmente eran impresionantes, con un gran realismo, nivel de expresividad de los personajes y una iluminación espectaculares. Buen trabajo de dirección de cámaras, con angulaciones y puestas de cámara bastante particulares. Voy a destacar también los efectos de reflejos, aspecto crucial en este tipo de juegos, donde la sigilosidad es la protagonista. Un juego al que muchos ponen como el punto máximo de esta saga y un juego que trajo muchísimas novedades e innovaciones gráficas respecto a sus anteriores entregas, alcanzando el techo máximo. Número 3. ¿Qué podemos decir de Doom 3? Un juego que hacía hasta estallar las PCs más potentes de esa época. Es que de verdad, tecnológicamente hablando, era necesario un equipo que no estaba al alcance de todos los bolsillos. Permíteme decirte que para mí es uno de los juegos más infravalorados de la historia. Para mucha gente, este es el juego de mejores gráficos de esta consola. Imaginarlo tener en esta consola parece un auténtico milagro, pero ocurrió. Podría entrar tranquilamente un podio en el top de juegos de mejores gráficos en su época. Los gráficos sí que te metían de lleno al que es para mí el Doom más de terror de toda la saga. Y daba miedo de verdad, por momentos convirtiéndose en un survival. Cuando vi por primera vez el diseño de los monstruos, que a su vez eran bastante fieles a los clásicos, y los efectos de iluminación al hacer los disparos, no podía creer lo que estaba viendo, parecía la vida real. Pensaba que los gráficos no podían ser mejores en ese entonces. Los escenarios eran muy bien detallados, entornos metálicos y claustrofóbicos. Si lo jugaste, estarás de acuerdo conmigo que es un juego extremadamente inmersivo. Si bien no tiene tanto que ver con el video, el aspecto sonoro
iba muy de la mano con el aspecto gráfico, bestial, implacable, hasta muy buenas cinemáticas tenía. Como dato curioso, quiero decirte que este juego también se encuentra para jugar con un casco VR de realidad virtual, y por lo que estuve averiguando, se lo recomienda bastante, lo que debe ser estar metido en el juego de lleno de esta manera. Si te gustan este tipo de videos, hacémelo saber con un pulgar arriba, y si no estás suscrito, ¿qué estás esperando? Sobre todo si te gustan las consolas y juegos retro. Continuemos. Número 2. Conker, Live and Reload. Vamos con otro de los juegos más potentes de esta consola. Este es otro de los juegos que cuando lo vi por primera vez no podía creerlo. Unos gráficos tan impresionantes. Podría decirse que es el remake de la versión de Nintendo 64, pero ultra superior gráficamente a este. Parecía dar 2 o 3 saltos generacionales más que este. Tan realistas eran sus gráficos que hasta dejó un poco de ser caricaturesco, lo cual para los más fans nintenderos puede ser una crítica o un aspecto negativo. Pero nadie puede negar que los gráficos de este juego eran bestiales. Puede haber salido a día de hoy este juego. El juego tenía texturas de mayor calidad, con más detalles, realismo en los personajes y los entornos, una iluminación muy mejorada, con efectos realistas dinámicos, crean una atmósfera visualmente impactante, efectos de partículas más avanzados, explosiones, humo y chispas, y qué espectaculares que eran las animaciones, fluidas, suaves, le daban mucha vida a los personajes, mejoras radicales en los efectos del agua, reflejos, ondulaciones que se veían muy realistas, una mayor distancia de dibujado, podías ver más allá del escenario que el juego original, una visión mucho más amplia. Ya de por sí en el video de juegos de Nintendo 64 que parecen de GameCube, lo ponía al personaje principal como uno de los aspectos destacables, especialmente su sinfín de expresiones. Por cierto, es un video que no te podés perder en este canal. Imagínate aplicado aquí con gran animación y su pelaje, con esos entornos extremadamente detallados. Un plataformas tan infravalorado al mismo nivel como transgresor. Número 1. True Crime New York. Este juego ha sido muy ambicioso para esta consola. Si bien Grand Theft Auto, San Andreas tenían unos gráficos espectaculares para esta consola, este sí que era muy superior. Uno de los mejores en perspectiva de tercera persona, combinando con la conducción, lucha y acción, el entorno de la ciudad de Nueva York, sucio, detallado, muy bien animado. Calles que se sienten arenosas, espectaculares efectos climáticos. Quiero destacar el manejo de las físicas de los vehículos. Las colisiones, los derrapes y los impactos se representan de una manera muy buena. Es verdad que el juego presenta algunos problemas técnicos y asuntos debido a su jugabilidad, la inteligencia artificial, fue muy criticado, pero el aspecto gráfico es realmente destacable. Sé que faltaron juegos en esta lista, me encantaría que dejes en comentarios futuras entregas para un futuro video. Recuerda, este canal lo construye la comunidad. Hasta el próximo video.